Bueno, como me había pedido un gran amigo, que realmente nos hemos hecho amigos por este tema del blog, en que me ha escrito y me ha pedido que haga esto, pues lo hago con mucho gusto. Y bueno, quería contarles un poco qué es lo que tengo yo en mi maleta. Entonces, bueno, empezar por la cámara. Por supuesto, tengo una cámara que es una 5D Mark II, full frame. Yo soy un hincha y defensor de las cámaras full frame. Básicamente por el tipo de fotografía que yo hago, que tiene que ver un poco con publicidad, con moda, con fotografía de varias cosas en las que yo no necesito un telefoto. O sea, yo no hago foto deportiva, no hago fotonaturalismo regularmente, entonces no es necesario para mí tener una cámara para sacarle ventaja al cropped frame. Entonces, una full frame me interesa más por, bueno, tres aspectos técnicos. Uno es el tema de definición. Es diferente un sensor full frame, totalmente diferente a un cropped, o sea, un cortado, uno más pequeño. Me interesa además la capacidad de utilizar gran angular. Para mí es vital en el tipo de fotografía que yo hago. Es decir, si yo utilizo un 24 milímetros, pues quiero tener un 24 milímetros en mi cámara. Si utilizo 100 milímetros, pues lo que estoy viendo son 100 milímetros. Ustedes saben que si utilizan una cámara crop frame, es decir, con un sensor más pequeño, estás utilizando solo una parte pequeña del lente. El sensor es más pequeño y el fenómeno óptico es diferente. Entonces siempre se va a multiplicar por un factor, o sea, por 1.6 o 1.5. Ahora, lo importante es que, claro, tiene una desventaja utilizar full frame, que es la capacidad de utilizar un telefoto. Si yo estoy utilizando un telefoto de 300 milímetros, será 300 milímetros y no será más grande la distancia focal. Si utilizo un cropped frame va a ser mucho más grande, es decir, le voy a sacar más provecho a un telefoto. Otra desventaja, cuando uno utiliza full frame, necesita de lentes lo más finos posibles, lo mejor construidos posibles, porque uno utiliza todo el espacio del lente, no utiliza como en cropped frame solo la parte central del lente. Y eso significa que si un lente es barato, tener un lente barato malo, o sea, mal construido antes que barato, en una full frame es una pesadilla por la cantidad de aberraciones y de problemas que ópticamente te puedes llegar a dar. ¿Qué más? Este es mi lente básico. Hace poco tiempo me quedé sin este lente y lo volví a adquirir hace poco porque es realmente un lente espectacular. Es el 2470 2.8 de Canon. Considero que este lente es el lente más importante que se puede tener. No es tan versátil porque es un zoom relativamente de gamas no muy grandes, pero la calidad óptica que te da este lente es inigualable. No tiene un estabilizador de imagen, cosa que lo haría imprescindible para cualquier fotógrafo profesional, pero es un 2470 que tiene 2.8 en todo el rango focal, lo que lo hace realmente muy buen lente. Se los recomiendo, especialmente para retratos, para moda, espectacular. Tengo este otro lente que sí es un poco más difícil de manejar y hay gente que realmente no le gusta mucho por el peso. Es un lente muy pesado, es un 28-300. Según Canon, este es el mejor todo en uno que se ha construido en Canon. ¿Por qué el mejor todo en uno? Porque va obviamente desde gran angular 28 milímetros, que es bastante decente utilizando una full frame, hasta 300 milímetros. Como ustedes saben, 300 milímetros es un telefoto bastante aceptable. Yo lo considero ideal para un fotógrafo que quiere cubrir eventos o que quiere cubrir cuestiones al aire libre. Si tienes una Mark II, no es tan crítico el que la apertura sea 3.5, 5.6. Hay gente que dice, este lente es ciego porque es 3.5, 5.6, no es un 2.8. Pero en una Mark II les garantizo que no van a tener nada de ruido en situaciones. Yo he hecho fotos de fútbol con esto en la noche
Es perfecto, sin ningún problema. Tiene un estabilizador de imagen. Y considero que algo que es sumamente interesante es que tiene esta forma de bazooka. Hay gente que le tiene un poco de miedo al tema porque dicen tal vez se va a meter aquí adentro agua o se puede meter polvo o se puede dañar. Aquí adentro hay como 6 escobillas y cauchos de aire. O sea, esto, si ustedes sienten esto, aquí adentro hay aire, suelta aire. Entonces es un sistema neumático que bota todos los elementos que pueden llegar a pegarse aquí, o sea, polvo, agua, absolutamente todo. Es contra agua, contra polvo, contra todo. Y además, algo muy, muy versátil, algo que lo vuelve más versátil todavía, es la posibilidad de hacer macro con este lente. En 300 milímetros ustedes tienen 3x de aumento, es decir, es un macro muy potente. Prácticamente con este lente, si uno necesita salir y tomar fotos y no cambiar lentes, este es el lente. No es otro, este. El que yo les recomiendo al menos. ¿Qué más? Eso tengo en una maleta. Tengo esto que considero que es una de las cosas más interesantes que se pueden tener en fotografía, especialmente para fotografía de larga exposición, para conseguir profundidad de campo, utilizando aperturas pequeñas en días soleados, por ejemplo. Para hacer time-lapse es ideal. Esto no es otra cosa que un filtro ND, es decir, es como una gafa que se le coloca al lente. Como es 77 milímetros, me funciona en ambos dos lentes de Canon perfectamente bien. Este lente, si ustedes se fijan, tiene esta propiedad que ustedes al girarlo se convierte en una gafa y uno puede controlar desde ND1 hasta ND8, ¿ya? Lo cual lo hace muy muy interesante. Entonces, tal vez algunos no están muy familiarizados con este tipo de filtros. Es muy importante entender el fenómeno que se produce, que produce la apertura en la distancia focal. Entonces, si alguien no está familiarizado con eso, le recomiendo que entienda cuál es la diferencia entre una distancia focal pequeña y grande y cómo eso afecta la distancia focal, la apertura, y cómo eso afecta a la profundidad de campo. ¿Qué más? Eso me parece súper interesante y que debería todo fotógrafo tener. Baterías, tener siempre un par de baterías al menos para cualquier para cualquier sesión de fotos. Yo hago video y creo que es la única forma de gastarte 4 baterías en un día. Si hace fotografía, por mi experiencia, creo que 1,5 baterías o máximo 2 baterías. Si no se utiliza un flash es suficiente. En esta otra maleta tengo lo que yo llamo los lentes viejitos de colección. Aunque parezca irónico, soy un fanático de Canon, pero últimamente, hace como 1 año y medio, soy también fanático de Nikon. Estos lentes son lentes Nikon, antiguos, totalmente manuales, foco manual, y tienes además aquí obturación totalmente manual. O sea, todo esto es mecánico. Como cierras iris y abres iris es totalmente mecánico, y foco igual. Para fotografía es un poco difícil utilizarlos. La verdad es que los utilizo más en video, salvo 1 o 2 lentes. Pero para fotografía, para hacer video, son espectaculares. Para quienes están familiarizados con hacer video en 7D o en 5D, son ideales porque uno hace foco siempre manual, entonces son perfectos. La calidad de construcción de estos lentes es inmejorable. Este es un 24 milímetros, 2.8, muy bueno. Este es un 50 milímetros. Este es uno de mis favoritos de todos los lentes que tengo. Es un 50 milímetros 2.8, no, 1.8, sí, 1.8. Este lente es extremadamente bien construido. Es un lente Nikon, antiguo igual. Totalmente recomendable. Se puede conseguir, es un poco difícil de conseguir en eBay, es un
como les decía, un 50 milímetros, perdón, un 50 milímetros 1.8, pero de una calidad fantástica en imagen. Realmente es tan bien construido que se lo recomiendo. Debe estar por ahí unos 280, 300 dólares, ¿no? En eBay usado. Esto es muy bueno. De una vez. ¿Cómo utilizo este lente en una Canon? Ustedes dirán, bueno, montura Nikon es diferente a la montura Canon. Existen estos adaptadores para quienes no están familiarizados, que no son nada más que una argollita, pues un adaptador de montura Nikon a montura Canon EF. Ojo que tiene que ser EF. Los lentes Canon nuevos son EF, los antiguos son otro formato. Me parece que es AF. Este adaptador nos llega a costar más allá de unos 30 dólares y convierte a los lentes Nikon en utilizables en Canon. Algo a tener en cuenta. He escuchado en varios foros que este tipo de monturas y de lentes en algunas cámaras no funcionan, en algunas cámaras de Canon no llegan a funcionar, simplemente la cámara no permite disparar. En 5D Mark II, en 50D me parece también, porque conozco un par de personas que tienen, funciona perfectamente y no hay ningún problema. Ojo que todo se vuelve manual, foco manual y apertura manual, o sea, es todo mecánico. Todos estos lentes son manuales. ¿Qué más? Este lente también es otra joya. Es un 105 milímetros de Nikon. Espectacular, es un 2.5. Perdón, este es un 55 milímetros. No es el 105, es un 55 milímetros macro. Este 55 milímetros macro es otra joya. Es realmente espectacular. Si ustedes se fijan, la construcción es súper sólida y la nitidez de la imagen de este lente, yo realmente no, tal vez no tiene tanta magnificación como un 100 milímetros 2.8 de Canon, por ejemplo, que es muy buen macro, pero la definición de este lente espectacular. También les recomiendo. Todo es espectacular. Este lente de acá es el que les decía antes, es un 105 milímetros 2.5. Es 1.2.5 y se puede ver. Tiene una apertura fantástica para un lente con ese milimetraje. Igual todo manual. Pueden ver ahí el iris abrirse y cerrarse. Mira la cantidad de luz que puede entrar. Es una maravilla. Le tengo adaptado como ustedes ven, es una correa para mangueras de metal. ¿Por qué utilizo esto? Es un buen consejo para quienes hacen video y también para fotografía sirve. Es un poco molestoso cuando uno hace video, mover la cámara. Si ustedes se fijan, este movimiento hace que el lente se mueva mucho, versus hacer esto. ¿Ya? Una buena forma de hacer un foco selectivo, un follow focus, como le dicen los gringos, a un lente manual. Tengo yo realmente estas correas para todos los lentes cuando hago video. Una super forma fácil de hacer follow focus. ¿Qué más? Y por último, tengo que es un 50 milímetros 1.8 de Canon. Este lente es un lente que muchos fotógrafos lo consideran una basura. Yo personalmente lo considero un muy buen lente para el precio que cuesta, para lo que cuesta, para el costo. ¿Por qué? Porque es un lente, si ustedes ven, es una carcasa de plástico. Aparenta ser de muy mala calidad, pero ópticamente es muy bueno. He trabajado con el 1.4, tenía antes un 1.4. He trabajado con el 1.2L. El 1.2L es de otro nivel, ni hablar. Pero entre el 1.4, el Canon 50 mm 1.4 y el 1.8, este es muy bueno. No le pide nada y el precio ni la cuarta parte. Creo que todo fotógrafo debe tener siempre en su arsenal al menos un 50 milímetros. Y este es el lente menos de 100 dólares. O sea, todos deberíamos tener este lente en la maleta.
Este lente tiene un problema que es muy lento para enfocar y muy ruidoso. No es USM, o sea, no tiene un motor rápido, ultrasónico. Es un motor simple, muy ruidoso, pero es, como les digo, muy muy buen lente. O sea, no hay pretexto para no tener esto. ¿Qué más? Tengo mis flashes. Siempre llevo en la otra maleta flashes. Tengo dos speedlights para campo que funcionan muy bien. Este es un 430X que lo utilizo siempre sobre la cámara cuando lo necesito. O sea, cuando necesito un solo flash para fotografía casual. Y este otro es un 550X, que es un flash viejísimo de hace como unos, ¿qué será? 10 años. 8 o 10 años. ¿Cuál es la importancia de tener estos dos flashes? Una es que en Canon hay un grave problema, y es que no se puede disparar o sincronizar un flash vía infrarrojo desde ningún otro aparato. Es decir, si está montado en el hot shoe, en la parte de arriba de la cámara, se dispara. Si está afuera, simplemente no dispara. Esa es una falla de Canon. Uno tiene que comprarse un aparatito que es el STV2, que es un disparador infrarrojo que convierte, o sea, hace que el infrarrojo llegue hasta el flash y se dispare la luz cuando uno presiona el botón de disparar. Este, como les digo, es un flash que hace exactamente lo mismo que un STV2, que es este se vuelve un disparador además. O sea, es un flash que puedes montar en la cámara, 550X, montas en la cámara y vía infrarrojo dispara a este otro para disparar ambos. Esa es una falla garrafal de Canon, no sé por qué lo hacen, pero eso es. Ahora, muchos me dirán, pero ¿por qué no tengo un 580X? El 580X es la versión nueva de este flash, que es un flash que yo considero excesivamente caro. El 580X debe estar por encima de los $500, versus este flash que, claro, ya no es nuevo, es de segunda mano, pero se puede conseguir por $150 o $160. Y para efectos de lo que yo necesito, que es disparar, convertir esto en un máster para disparar el otro flash, este está más que bien. Así que eso es mi juego de flashes para campo. Otra recomendación: siempre tener un paño de microfibra, siempre, para todo, para limpiar, para secar, para quitar polvo. Tener una pera de aire, la más barata puede costar $4. Si pueden tener una pera que acá debajo tenga filtro, muchas de estas peras no tienen filtro. Hay peras que tienen aquí un filtro de aire para que no entren partículas de polvo, recomendable. ¿Qué más? Algo que a mí me ha salvado muchas veces varias sesiones, que son este tipo de corbeas de plástico. Siempre les llevo conmigo a todo lado. Son correas plásticas para atar cosas, a veces para atar paraguas, para atar flashes, para atar difusores, cualquier cosa que uno necesite en campo, sobre todo cuando está en campo y no está en un estudio, son ideales, recomendables. Eso. Y una recomendación más, que es lo que discutía hace poco con un amigo, y es que todos los lentes que uno puede llegar a tener no son nada si uno no sabe cómo usarlos. Uno tiene que entender perfectamente bien lo que está haciendo, porque, como escribía, la fotografía no es para improvisar. La fotografía uno tiene que conocer cómo conseguir lo que uno desea. Por eso uno cobra lo que tiene que cobrar como fotógrafo, porque sabe lo que hace, y por eso te paga un cliente, porque tú sabes exactamente lo que estás haciendo. Un cliente no te va a pagar para que tú estés probando el acierto y el error, a ver si es que funcionan las cosas, a ver si sale bien una foto. Además, es súper importante que entendamos que los lentes tienen un punto en donde son ideales, es decir, un rendimiento en donde es como una curva, ¿no? Entonces hay un punto en donde ese lente funciona como en ningún otro punto, sobre todo cuando tiene que ver con apertura. Les sugiero leer mucho sobre apertura,
cómo funciona la apertura, qué efectos produce en la profundidad de campo y entender la apertura para poder entender los MTF charts que están en un post en mi blog si quieren revisar. Es muy importante entender estos cuadros para saber dónde tu lente tiene fallas, tiene problemas, tiene defectos, para no usarlo, para no utilizar con esas aperturas, para no utilizar en esas situaciones y para saber sacarle provecho a la óptica. No sirve de nada tener un montón de lentes si uno no sabe además cómo funciona cada lente, porque cada lente es diferente. Cada lente tiene un punto donde funciona perfecto, entonces hay que estudiar y practicar mucho con cada lente y leer, sobre todo leer los manuales de MTFs, que es muy muy importante. Y eso nada más, espero que les sirva mucho. Cualquier duda, inquietud, ya saben, me pueden escribir con todo gusto, como han hecho muchas personas. Y solo agradecerles por la cantidad de visitas que he tenido. No he tenido mucho tiempo para escribir ni para postear algo, pero me comprometo a seguir haciéndolo. Un abrazo. Chau.